Vamos a empezar esta semana 9 en el día número 4. Resolvemos diversas situaciones empleando operaciones con intervalos. La primera situación que nos plantean dice que la masa corporal de José es más de 61 kilogramos y a lo mucho 68 kilogramos. Quiere bajar su masa corporal y se inscribe en el gimnasio Siéntete Bien, donde le prometieron que en las próximas semanas bajaría 1,5 kilogramos, ¿no? Va a bajar de peso 1,5 kilos. La pregunta es, ¿entre qué valores oscilará su nueva masa corporal? Y nos piden expresarlo en notación de conjunto. Entonces, nos plantean también las alternativas y acá debemos interpretar. Si nosotros resaltamos, ¿no?, que la masa corporal de José es más de 61, ¿ya?, y a lo mucho va a llegar a 68, esto tiene un significado que debemos expresarlo en intervalos, pero para eso hay que interpretar. Cuando dice que es más de 61, entonces significa que no puede ser 61 kilos, porque es más. ¿Correcto? Es más de 61 kilos, pero no va a empezar de 61, sino es mayor que 61. Y a lo mucho va a llegar a 68 kilos, que significa que sí puede llegar a 68 como máximo. A lo mucho es como máximo va a llegar a 68 kilogramos. Entonces, para verlo de una manera mejor, vamos a representarlo en la recta numérica. En la recta numérica tenemos los 61 kilos y los 68, pero como dice que es más de 61, no va a llegar a 61, por lo tanto, como no va a llegar al mismo 61, esto se representará como intervalo abierto. Y como sí puede llegar a 68 kilos, entonces esto va a ser intervalo cerrado. Recordemos que el intervalo abierto es cuando no incluye a ese extremo, y este va a ser intervalo cerrado si incluye al número 68. Entonces, como dice que vamos a bajar o se va a bajar 1,5 kilos, debo entender de que si tuviera menos de 61 kilos, entonces le resto, ¿ya? Va a bajar, al bajar tengo que restar 1,5, o sea, 1,5 kilos, ¿no? Entonces, como va a bajar de peso, retrocedo, ¿no? Y al retroceder, entonces tendríamos, también debería retroceder, porque se supone que me debo poner en los dos casos, ¿no? Si tuviera más de 61 o si tuviera a lo mucho 68. Entonces, en ambos extremos vamos a entender de que podría estar bajando 1,5 kilos, ¿no? Esa es la promesa. Entonces, al bajar 1,5 kilos, tenemos que restar 61 menos 1,5, ordenando la coma, siempre les oriento en esto, y completo, ¿no?, con ceros. Restamos y tenemos 59,5. Eso iría acá. Entonces, quiere decir que bajando 1,5 kilos en este extremo izquierdo, entonces llegaría a 59,5. Y en el caso del 68, restando 1,5, tenemos 66,5 kilos. Entonces, eso iría en este extremo. Por lo tanto, la respuesta sería: ¿entre qué valores oscilará la nueva masa corporal? Entonces, la nueva masa corporal oscilará entre los valores de 59,5 kilos y 66,5, inclusive. ¿Qué significa esta palabra? Que sí va a llegar a 66,5, pero no va a partir de 59,5. Pero como me pedían expresarlo en notación de conjunto, hemos dicho que el conjunto se expresa entre llaves. Entonces decimos que X, tal que X pertenece a los reales, donde el valor de X, el peso de José, oscilaría entre los valores mayores a 59,5 kilos, pero menor o igual a 66,5 kilogramos, ¿no? Esa sería la notación de conjunto. Pasamos al problema número 2. El hermano de Javier fue a una entidad bancaria para refinanciar su deuda en el menor tiempo y le propusieron que podía pagarlo en un plazo no menor de 2 años y ni mayor
que 5. Representa la situación con un intervalo y la pregunta es, ¿puede el hermano de Javier cancelar el préstamo en un año 11 meses? Muy bien, vamos a ver, estas son las alternativas y vamos a resaltar estas dos partes, ¿no? Este enunciado. Dice que el plazo que le propusieron al hermano de Javier es que lo debe pagar en un tiempo no menor de 2 ni mayor de 5. Entonces, ¿qué significa esto? No menor de 2 significa que como mínimo debe pagarlo en 2 años, ¿ya? O sea, no puede bajar de 2, como mínimo 2, pero menos de 2 no, es lo que indica el plazo, ¿no? ¿Y qué significa ni mayor de 5 años? Significa que no debe pasar de 5 años, ¿ya? Como máximo será entonces 5 años. Entonces entendamos que no menor de 2 significa como mínimo 2 y ni mayor de 5 años significa que como máximo llegará a 5 años. Entonces, ahí está lo que hemos indicado, significa que va a estar comprendido desde los 2 años, desde significa que puede empezar de 2 hasta, o sea, va a llegar a 5 años. Gráficamente sería así. Tenemos la recta numérica y el extremo 2 con el extremo 5. Entonces, tenemos esto. Como dice que va a empezar desde 2, entonces empiezo del número 2, 2 años, intervalo cerrado, hasta el número 5, hasta significa que puedo llegar a el plazo de los 5 años. Intervalo cerrado en ambos extremos, entonces decimos que ¿podría cancelarlo en un año 11 meses? No. ¿Por qué no? Porque lo mínimo que puede tener como plazo es 2 y un año 11 meses estaría antes, más o menos por acá, así guiándote con el puntero, más o menos por acá estaría los 11 años, el año 11 meses. Ahora pasamos al problema número 3. Dice que el intervalo A es cerrado en menos 3, cerrado en 1. El intervalo B cerrado en 0, cerrado en 4. El intervalo C abierto en menos 5, cerrado en 2. Y me piden calcular esta operación y nos indican que toda esta operación que se leería así. A intersectado con C. Este símbolo que parece una O al revés es la intersección. Entonces, A intersectado con el intervalo C, todo esto me piden unirlo, ahí está la U, unirlo con esta otra operación que es la diferencia de intervalos. Vamos a sacar la diferencia entre el intervalo B y el intervalo A. O sea, en otras palabras, me piden calcular A intersectado con C unido con la diferencia de B menos A. Y toda esta operación, cuando lleguemos al final de toda esta operación, entonces me saldrá un intervalo cerrado en X, cerrado en Y. Pero para esto nos van a pedir calcular el valor de X más Y. Entonces necesito saber cuánto me sale toda esta operación y ahí voy a comparar ambos valores, ¿no? Porque me debe salir un número para X y un número para Y. Entonces vamos a tratar de dividir esta operación en dos partes. Primero vamos a calcular la intercepción de A y C. Y luego vamos a calcular la diferencia de B menos A. Cuando ya tengamos los dos resultados, entonces aplicamos la unión de ambos resultados. ¿Ok? Empezamos entonces. Primero, vamos a hallar la intersección entre A y C. Para eso hay que graficar, pero lean nuevamente que el intervalo A es cerrado en 3, cerrado en 1. Y el intervalo C es abierto en menos 5, cerrado en 2. Gráficamente lo verías así. ¿Ya? Acá sí lo he dibujado yo para poder notar los colores, es importante eso. El intervalo A está representado de amarillo, ¿no? Por el orden de los números, menos 3 y 1. Y el intervalo C está representado con color rojo.
que va abierto en -5 y cerrado en 2. ¿Qué se entiende por la intersección? ¿Cómo saco el resultado de toda esta gráfica en cuanto a la intersección de estos dos intervalos? La intersección es la parte, dicho en un término práctico, es la parte donde los dos intervalos se mezclan, se cruzan. Y si lo puedes observar, lo puedes notar mejor en los colores, con los colores. Entonces, si tú puedes observar, este gráfico tiene tres partes. Acá tengo una primera en el lado izquierdo, tengo una segunda en la parte central y tengo una tercera parte en el lado derecho. ¿Ok? Entonces, si tú observas los colores, aquí hay puro rojo. Aquí está mezclado el rojo con el amarillo. Y se ha hecho algo así como un naranja, si te das cuenta, ¿no? Por la teoría del color. Y por este lado solamente tengo rojo. Entonces, entendamos que la intersección es la parte o es donde los intervalos se cruzan, se mezclan. Entonces, ¿en qué parte se estarán mezclando los colores? Si lo notas bien, sería en este sector, ¿no? Aquí está la intersección. Donde veas que los intervalos se cruzan, ahí está la intersección de estos dos intervalos. Entonces, ¿qué me estaría representando esta intersección? Va desde este punto, desde 3 cerrado, hasta el 1 también cerrado. Toda esta parte es la intersección de intervalos. Entonces acá está el resultado de la primera parte. Cerrado en -3, cerrado en 1. Ya tengo el resultado de la primera. Segundo, vamos a hallar ahora la diferencia de B menos A. Para eso graficamos. El intervalo A lo he puesto nuevamente de amarillo. Ahí está, de cerrado en -3, cerrado en 1. Y el intervalo B lo hemos puesto de azul, que va cerrado en 0, cerrado en 4. Acá también está cerrado en 0, cerrado en 4. También puedes observar que hay una parte que se cruza, pero acá ya no me pide esta parte. Si lees bien, me está pidiendo otra operación que es la intersección de intervalos. Vamos a restar B menos A. ¿Qué significa? Que al intervalo B le vamos a quitar todo el intervalo A. Entendámoslo así. Al intervalo B le vas a quitar todo el intervalo A. Entonces, si tú analizas, lo puedes tapar con tu dedo si deseas. El intervalo B es la parte de azul, toda la parte de azul que va cerrado en 0, que significa que está incluyendo al 0, hasta cerrado en 4, lo que significa que está incluyéndose al número 4. A todo este intervalo azul, ya, mira, el azul no solamente es hasta aquí, el azul es todo esto también, ya, solamente que acá está mezclado. Todo esto es el intervalo azul, que es B. Le vamos a quitar el intervalo amarillo, o sea, le vamos a quitar toda esta parte de amarillo, incluido esto, porque acá también hay amarillo, hay que quitarlo también. Entonces, el intervalo amarillo, que es A, va desde -3, está incluyendo al -3, hasta el 1, que es cerrado. ¿Qué significa este 1 cerrado? Significa que también está incluyendo al 1, porque es cerrado, está incluyendo al elemento 1. Entonces, si tú lo puedes tapar con tu dedo, pero si no, te voy a ayudar para yo también poder explicarlo. Vamos a tapar el intervalo A. Mira, ve, ya lo tapé. Esto es lo que te decía, lo puedes hacer con tu dedo también cuando te toque hacerlo en tu ficha. Entonces, esto al cubrirlo quiere decir que lo estoy quitando. ¿Ok? Lo estoy quitando. Entonces, si ya al intervalo B, todo lo que era de B, ya, vamos a verlo nuevamente, todo lo que era de B, le vamos a quitar el intervalo A, entonces me estaría sobrando esta parte. Mira, ve, a todo el azul le acabo de quitar el intervalo A, el intervalo amarillo. Entonces, al quitarle el intervalo amarillo, que es esto, me estoy quedando con esta parte. Esto sería el resultado de la diferencia, ¿no? Pero hay un detalle, importante entender este detalle, que no es lo mismo que sucedió en la intersección. Al quitar esta parte, se supone que este 1 también era parte del amarillo, porque era cerrado en 1, estaba incluyendo al 1.
este 1 estaba incluido en el intervalo amarillo, pero como lo estamos quitando, quiere decir que también se va a ir con el intervalo amarillo. Lo vamos a quitar totalmente al 1, pero obviamente pues no lo voy a dejar sin extremo a este intervalo resultado, no lo puedo dejar sin un extremo. Como acá era cerrado en 1, en la respuesta ya no voy a colocar cerrado. Como lo estoy quitando, no puedo volver a colocar cerrado, sino lo contrario. ¿Y cuál es lo contrario a cerrado? Es abierto. Ahí está. Entonces, esta es la parte de la respuesta, pero mire la diferencia. Aquí era cerrado en 1, pero como lo estoy quitando, vuelvo a repetir, en la respuesta ya no puede aparecer cerrado otra vez, sino abierto en 1. ¿Ok? Lo que acá era cerrado, pero lo estoy quitando, aquí va a ser abierto. En cambio, en el otro extremo, como acá no le ha pasado absolutamente nada, esto sigue quedando como está, cerrado en 4. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia. En cambio, acá no hacíamos eso. Acá vemos la intersección y tal cual está, lo copiamos. En cambio, acá no, en la diferencia hay ese pequeño detalle que siempre debes considerar, ¿no? Y finalmente tenemos que estas dos respuestas, se decía, estas dos respuestas que me pedían de estas dos, al final de estas dos tengo que unirlas. Entonces veamos la unión. Acá está la tercera operación, que es la unión. Entonces tenemos que el intervalo A, el primer intervalo, que es el amarillo, vamos a ponerle el color amarillo, es cerrado en -3, cerrado en 1. Cerrado en -3, cerrado en 1. Ahí está, amarillo, totalmente. Y lo vamos a unir con el otro intervalo que es abierto en 1. Ahí está, lo hemos subido un poquito nada más, pero esta vez es abierto en 1 hasta cerrado en 4. A ver, entendamos. El intervalo amarillo dice que va cerrado en -3, que quiere decir que sí se incluye al -3. Y el otro extremo es cerrado en 1, quiere decir que sí estamos incluyendo al 1 en el intervalo amarillo. Pero ¿qué está pasando en el intervalo rojo? El intervalo rojo es abierto en 1. ¿Qué significa? Que el intervalo rojo no lo incluye al 1. Mira, el intervalo rojo no está incluyendo al 1, pero el intervalo amarillo sí. Entonces, como justamente los dos coinciden en este lado, el intervalo amarillo sí lo incluye, el intervalo rojo no lo incluye, pero al final este elemento está justo en el centro, ¿no? Está justo entre estos dos extremos, ¿no? Y el intervalo rojo termina en cerrado en 4, donde sí incluye al 4. Vamos a hallar la unión. ¿Qué se entiende por la unión? La unión es todo el grupo en uno solo. Es decir, vamos a reunir todo el intervalo y lo vamos a ver como un solo grupo. Vamos a reunir todo en uno solo. Entonces, el intervalo unión sería cerrado en -3, empezando por el lado izquierdo, y el otro extremo es cerrado en 4. ¿Qué quiere decir? Que todo esto lo vamos a hacer uno solo. Por eso empiezo del -3 cerrado y termino en el 4 cerrado. Pero ¿qué está pasando aquí con el 1? Porque sí, al final sí está el 1, en el grupo sí está el 1. ¿Por qué? Porque el amarillo sí lo incluyó y el rojo no lo incluyó, pero si este lo incluye, aunque este no lo incluya, el amarillo, el rojo no lo incluya, el 1 sí está en el grupo, porque el amarillo lo incluyó, ¿ya? Pero ¿qué pasaría si los dos hubiesen estado abiertos? Ahí sí el 1 no aparecía en la unión, ¿ya? Pero ese es otro caso que lo podemos trabajar en otra ficha. Continuamos porque todavía no hemos dado respuesta. Entonces, volvemos al inicio. Esta era la propuesta de la operación que ya acabamos de resolver y esto salía, dice, cerrado en X, cerrado en Y. Entonces, toda esta operación nos salió cerrado en -3, cerrado en 4. Y comparándolo con el valor que nos daban, que era X, Y, ambos extremos cerrados, podemos decir que X toma, como es el primer valor de el primer extremo de este intervalo, va a tomar el valor de -3, que es el primer extremo del otro, y son iguales. Y Y, que es el segundo extremo, va a tomar el valor de 4. Entonces tenemos que X vale -3 y Y 4. ¿Qué nos pedían finalmente? Nos pedían la suma de X más Y. Entonces tenemos que X más Y va a ser -3 más 4. Y si resolvemos,
signos diferentes se restan, tenemos entonces el valor y la respuesta de 1. Siguiente situación, dice que la expresión 2x más 1 pertenece al intervalo cerrado en menos 5, abierto en 4. Cerrado en menos 5, abierto en 4. La pregunta es determinar a qué intervalo pertenece x. Ojo, este intervalo le pertenece a esta expresión que vale 2x más 1, pero acá solamente me piden el intervalo x. Entonces vamos a hacer un procedimiento. ¿Ya? Volvemos a copiar lo mismo. Dice que 2x más 1 pertenece a cerrado en menos 5, abierto en 4. ¿Cómo se expresa esto? Ya lo hemos trabajado antes. Este intervalo, 2x más 1, como es cerrado en menos 5, entonces en el sentido conjuntista y trabajando con las desigualdades, se dice que 2x más 1 va a ser mayor o igual. Recuerda que cuando tenía esa línea abajo era intervalo cerrado. Entonces este extremo izquierdo va a ser cerrado. Entonces mayor o igual a menos 5. En cambio, el otro extremo es 4. Por lo tanto, solamente va a ser menor, ya sin la línea abajo, porque es abierto, menor a 4, ¿no? Entonces vamos a leerlo nuevamente. 2x más 1 es un intervalo que se encuentra entre los valores mayores o iguales a menos 5, pero menores a 4. De toda esta expresión solamente me debo quedar con x, ¿ya? Solamente con el x, es decir, este 1 lo debo de desaparecer. Este 2 también tiene que desaparecer, pero no lo vamos a desaparecer aplicando cualquier cosa, sino algunas propiedades. Entonces, empecemos primero, vamos a empezar por desaparecer este más 1. Para poder cancelar este más 1, entonces el único número que puede cancelar un más 1 es un menos 1. O sea, vamos a utilizar el opuesto del número, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? A este 1 le voy a restar un 1. Entonces, al restar 1 menos 1, justamente va a dar 0. O sea, voy a cancelarlo. Pero no puedo hacer eso solamente en una parte. Cuando voy a aplicar esta operación, lo tengo que hacer en toda la desigualdad. O sea, voy a restarle 1 al extremo izquierdo, a la expresión central y al extremo derecho. ¿Cómo así? De esta manera. Mira, ve. Lo he puesto con rojo para que veas que lo he hecho en los tres partes, ¿no? en los tres casos. Acá, si voy a cancelar este 1, entonces le resto un menos 1, ¿ya? Pero no puedo hacerlo solamente en la parte central, sino también en el extremo izquierdo, ahí está restando 1, y el extremo derecho también restando 1. Si hago lo mismo en las tres partes, no pasa nada con la desigualdad. Y justamente, ¿cuál era el objetivo? El objetivo era cancelar estos dos. Entonces, más 1 y menos 1 me da 0. Por lo tanto, desaparece el 1 y me quedaría solamente por desarrollar las operaciones. Signos iguales se suman, entonces me quedaría menos 6 es menor o igual. Aquí solamente quedaría 2x. Ya no, esto no existe porque ya se canceló. Me quedaría 2x y 4 menos 1, 3. Entonces, ahora tengo que 2x va a ser mayor o igual a menos 6, pero menor a 3. ¿Ves cómo la expresión ya queda más pequeña? Me faltaría solamente desaparecer el 2 para que me quede x, que es lo que ando buscando. Como acá está multiplicando por 2, x está multiplicando por 2, para desaparecer este 2 vamos a hacer lo contrario. Si acá está dividiendo entre 2, entonces ahora me tocaría dividirlo entre 2. Si está multiplicando por 2, hago lo contrario, divido entre 2. Acá estaba sumando 1, hago lo contrario, le resto 1. O sea, utiliza la operación contraria, nada más, eso es todo. Entonces, al dividir entre 2, también debo dividir entre 2 las tres partes, ¿ya? Vuelvo a repetir, no solamente es hacer una sola parte, sino lo que hagas tienes que hacerlo en todo. Y acá también, menos 6 entre 2, menor o igual a 2x sobre 2, y esto es menor a 3 sobre 2. O sea, quiere decir que esto lo puedo cancelar. Ahora sí, 2 con 2 lo vamos a cancelar. Al cancelar 2 con 2 me queda solamente x. Finalmente tenemos, dividiendo menos 6 entre 2 sería 3. Cancelando los 2 sería solamente x y 3 entre 2 es 1,5. En conclusión, ya me quedé solamente con el intervalo x.
tenemos que el intervalo X son todos los números mayores o iguales a -3, pero menores a 1,5. Por lo tanto, lo expreso en intervalo. Como este tiene esta rayita abajo, entonces decimos que esta parte va a ser cerrado. Entonces tenemos que X pertenece cerrado en -3 y este extremo es abierto en 1,5.